content d'estar aquí, contento de estar aquí, y más si es para hablar de Jesús. Yo lo pensé, digo, aparte de este lema me encanta porque hay que completarlo, ¿no? ¿No os pasa a vosotros? Solo Jesús, y si alguien nos escucha dirá, bueno, ¿solo Jesús qué, no? Y en el tiempo de alabanza, cuando estábamos orando también, era como que cada uno de nosotros añadía, ¿no? Yo creo que igual podría callarme yo ahora y entre todos empezamos a continuar esta frase. Solo Jesús esto, solo Jesús lo otro. Y esa es nuestra realidad, ¿no? Y yo cuando pensé en el solo Jesús, a mí me gusta mucho la palabra reset. Yo me parece que alguna vez ya la he soltado también. Pues vino como una acción de reset, de resetear mi vida con el Señor y pensé, un texto que me impactó ya de joven, ya hace más de 40 años, y digo, ¿por qué no volver a él? Lo hice por mí, no por vosotros, lo hice por mí. Digo, tengo ganas de volver a ese tema y volver a pensar. Es un texto del Evangelio, es un milagro que tenemos registrado en el Evangelio, pero lo primero que pensé es que el milagro que vamos a leer, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, es también nuestros milagros particulares. Empecé con esta frase, Jesús se cruza en tu camino. La palabra cruz no está en rojo porque sí, pero cada uno de nosotros tenemos como patrimonio nuestro milagro personal. Porque Jesús se ha cruzado en nuestro camino a cada uno de una manera diferente, pero a todos. Y si tú crees que nunca Jesús se ha cruzado en tu camino, que sepas que hoy estás por aquí porque Jesús se está cruzando en tu camino. ¿Cuántas veces en la vida Jesús ha pasado por delante nuestro o se ha cruzado en nuestro camino? Claro, la pregunta es cómo respondemos, ¿no? Pero a veces Él insistentemente vuelve a pasar una y otra vez. Nosotros a veces utilizamos la expresión de que hay cosas, el tren, ¿no? El tren que solo pasa una vez en la vida, decimos. Pero Jesús pasa constantemente por delante de nuestras vidas. Y si quizá no hemos dado una respuesta definitiva, pues hoy, por ejemplo, puede ser otro nuevo cruce en tu camino, para que pienses, quizá eres creyente y a lo mejor de hace muchos años, lo que nosotros llamamos como creyente, pero la palabra creyente en realidad es un poco ambigua, ¿eh? Porque ¿cuánto eres de creyente? ¿Eres muy creyente? ¿Eres poco creyente? Todos necesitamos el Evangelio, todos necesitamos resetearnos, todos necesitamos, yo siempre utilizo la palabra reconvertirnos, ¿sí? Siempre digo que el Evangelio no es un diploma, creo que alguna vez lo dije aquí, no es un diploma que tú cuelgas. Yo un día acepté el Evangelio de Jesús, ya soy cristiano, ya está, tengo mi diploma, ya está, ¿no? A vivir. Eso no existe en la Biblia. El Evangelio es algo para revivir cada día. Yo a veces le digo al Señor, Señor, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y el Señor le va a decir otra vez. Pero insisto, porque quiero reconvertirme. Y me pregunto a mí mismo, si hoy yo no fuera creyente, ¿daría ese primer paso? Pues sí. Y me renueva ese sentir, ¿no? Y cuando vamos a textos del Evangelio, que conocemos muchos de nosotros, pues es una oportunidad también para pensar en este cruce de caminos, en cómo Jesús se cruza. Y cada domingo, lo habéis dicho muy bien antes, mejor sitio que este no hay, porque cada domingo es una oportunidad, también cuando nos juntamos, para cruzarnos de nuevo en el camino, o que Jesús se cruce de nuevo en nuestro camino. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Este es uno de los textos que más me impactó a mí cuando era joven. Y me sigue impactando mucho, mucho porque tiene detalles, ahí hay expresiones que son tremendas. Yo le pedí a Esther que cantara esta canción de Marcos Vidal, Oh, qué amor, porque esta canción, tanto al principio como al final, da dos detalles muy concretos. La primera es que por el mundo, dice la canción, no encontré un amor que fuese igual. Y eso nos habla de este solo Jesús. No hay comparación. Nadie nos va a amar como Jesús nos ama a cada uno de nosotros, como Dios nos ama. Y la muestra de ese amor es Jesús mismo, que Dios envió a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra, yo siempre lo cambio la palabra y digo, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y esa es la muestra de ese amor. Y la canción acaba diciendo, oh, qué amor, qué inmenso amor. Tú has rescatado a multitudes y añade tres palabritas muy cortas y muy sencillas, tremendas. Y a mí.
Tú rescataste multitudes, pero ¿y a mí? Entonces, textos como el que vamos a leer ahora nos permiten ver que la obra de Dios es grande en muchas personas, pero que también es personal en cada una de nosotros. No hace mucho preguntaba en mi iglesia si creían que Cristo hubiera venido a este mundo si solo estuvieras tú. ¿Hubiera hecho todo lo que hizo solo por ti? Yo estoy convencido de que sí. Entonces, eso provoca una gratitud muy personal. Señor, gracias por el pueblo de Dios, Cambril, San Boi, allí donde estemos, pero gracias porque hay una lección particular, una salvación particular. Bueno, vamos a este texto, que yo rápido me enrollo y se me va la emoción y, bueno, dice Fernando que íbamos bien de tiempo, conmigo iríais mal, porque me emociono y me salgo del texto y todas estas cosas que pasan. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces, bueno, vamos a empezar con la última frase del versículo 45. Unas palabras de Jesús tremendas, y eso también completa el solo Jesús. Dijo Jesús, versículo 45, el Hijo del Hombre, que es el título que él recibía, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Jesús, para que tú pudieras ser rescatado. Versículo 46, ahora sí. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voz, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, y yo me paro también en la lectura, vuelvo a repetir, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y el principio del versículo siguiente, capítulo 11, cuando se acercaban a Jerusalén, y ya está, y continúa el texto. No hay tiempo para leerlo todo, pero es importante eso también. ¿Por qué digo que es importante? Mirad, es necesario entender este texto de este milagro que ocurre en la vida de Bartimeo, teniendo en cuenta que Jesús acaba de decir las palabras que acababa de pronunciar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, vino a servir, vino a poner su vida por rescate por cada uno de nosotros. Y él está saliendo, nos lo encontramos luego saliendo de Jericó, dirección hacia Jerusalén. Estamos hablando de pocas horas o pocos días antes de la pasión de Jesucristo, de su muerte. Quizá este podría haber sido el último milagro que Jesús hizo antes de padecer. Hizo algunos otros, pero este fue el último quizá de los personales, de estos milagros en cuanto a gente sordos, a mudos, a ciegos, a gente que no podía andar, paralíticos. Y aquí nos encontramos esto. Y Jesús está saliendo de Jericó y yendo hacia Jerusalén. Un camino muy claro. Un camino nada fácil, porque le iban a recibir con ramas de olivo, con palmas, como queráis llamarles. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero sabemos lo que había detrás de eso. Entraba en Jerusalén para sufrir, para padecer, para poner su vida. No se la quitaron, ¿eh? Él la puso para que tú fueras rescatado. Él vino a morir por ti, porque tu propia muerte, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero tu propia muerte no te redimía. Pero la muerte de alguien perfecto, justo, sin mancha, como aquel cordero que sacrificaban antiguamente, pero este es uno y definitivo para siempre, Jesucristo nos limpia de todo pecado para todo aquel que se acerque a él. Entonces Jesús estaba en su camino. Salía de Jericó e iba hacia Jerusalén. Pero el Evangelio, de una manera muy particular y preciosa, nos habla de alguien que estaba, y encontramos aquí una primera parte, que estaba sentado junto al camino. A veces vivimos nuestros caminos sentándonos junto al camino. Y como dicen algunos, vemos la vida pasar, ¿no?
Es una posición cómoda a veces, pero a veces también es una posición angustiosa, porque uno no se ve con fuerzas para andar su camino. Y digo no se ve a conciencia, porque el hombre del que ahora vamos a hablar no veía, era ciego. Machado dice, seguro que podríais seguir muchos de vosotros, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar y continúa. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Pero este pobre hombre no veía la senda que había pisado hasta entonces, era ciego. Nos habla aquí el Evangelio de Bartimeo. Y como bien dice Marcos, hijo de Timeo. Cada vez que veáis un nombre que empieza por Bar en la Biblia, ya tenéis la definición. Bar quiere decir hijo de. Así que Bartolomé era hijo de ¿quién? De Ptolomeo, o Ptolomeo, pues claro. Pues Bartimeo era hijo de Timeo. Es importante, porque fijaros que en los evangelios muchas de las personas que son sanadas no se dice su nombre. Y aquí sí. Probablemente era alguien conocido. Todo el mundo quizá en Jericó, si decía Bartimeo, el hijo de Timeo, quizá mucha gente lo sabría. Igual este hombre llevaba años sentenciado a estar sentado junto al camino por su ceguera. Dicen que las personas que son invidentes, y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando ahora a través de las redes sociales, las personas que son invidentes tienen más desarrollados otros sentidos. El cuerpo humano es así de fascinante. Y este hombre que estaba sentado junto al camino, que nos dirá el propio texto que estaba mendigando, estaba pidiendo, porque no había la 11, como tenemos ahora, que los que son invidentes pueden tener un trabajito ahí. Yo tengo un amigo de la 11, bueno, y le llamo amigo porque cada semana voy a hablar con él y estamos ahí en la esquina, camino de la iglesia. Pues es un recurso, ¿no?, para las personas invidentes, pero antes no había estas cosas. Antes ser invidente significaba vivir en la miseria y contar con lo que la gente pudiera darte a ti. Y eso también ocurre a veces en las vidas de nuestros conciudadanos. No piden económicamente, pero son vidas de indigencia. Qué triste, porque Dios vino a darnos riqueza, a traer riqueza a nuestras vidas. Este hombre estaba ahí sentado junto al camino y pidiendo. Tendría desarrollado el sentido del olfato. Jericó, dicen, estaba leyendo ahí por usos y costumbres y demás, que Jericó olía de una manera especial. Los dátiles de Jericó, las pasas que aún también llegaban allí, los frutos de Jericó, las palmeras, sobre todo era una ciudad rica en palmeras, bueno, es la zona aquella, y eso desprendía unos olores especiales. Aquel hombre olía las calles de Jericó, pero aquel hombre oía qué ocurría en las calles de Jericó. Y seguro que escuchaba de todo. Y un día especial, él, sentado junto al camino, oye que algo está pasando especial. Una multitud se cruza en ese camino o pasa por ese mismo camino en el que él estaba sentado. Y Lucas, porque tanto Mateo como Marcos como Lucas hablan de Bartimeo y explican lo que aquí ocurrió, Lucas, que es un hombre detallista, como buen médico, añade algo especial. En Lucas 18 encontramos que se nos dice que al oír la multitud que pasaba, dice Lucas 18, preguntó qué era aquello. Aquí Marcos no nos da este detalle. Recibe ya Bartimeo la respuesta directamente, pero Lucas nos añade y dice, no, es que él oyó que allí estaba pasando algo y preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿quién es el que está pasando, que lleva toda una multitud detrás de sí? Los discípulos, quizá religiosos, comerciantes. Jericó era una ciudad de mucho comercio, que estaban todos intrigados con este personaje, con Jesucristo, Jesús de Nazaret. Así que él, oyendo que pasaban por allí, dice Lucas que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y esto nos habla de interés. Entonces, la invitación. Tú puedes estar sentado junto al camino y verlas pasar, como se dice a veces coloquialmente, o puedes estar sentado junto al camino y al oír te intereses, preguntes. Qué importante es el interés. Y estamos en una sociedad en la que ya pocas cosas interesan. Tenemos tanta información y tan diferente que a veces decimos, mira, ¿sabes qué? Que lo mejor es que no me interese, no necesito yo saber porque es todo tan complicado. Pero qué importante es el interés. ¿Cómo Jesús llegó a tu vida, los que sois creyentes? ¿Qué hizo despertar en ti ese interés por Jesús y conocer más
de su palabra. Este hombre era ciego, pero se interesó, preguntó quién era o qué era aquello que ocurrió. Y dice el texto que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a pedir limosna. ¿Dice eso el texto? No. Era lo que él necesitaba, no nos engañemos. Él podría haber dicho, oye, aquí pasa una multitud por delante, buen momento para pedir dinero, porque si pasan, yo qué sé, 200 por decir algo, pues algo igual 20 me dejan algo, ¿no? Y no solo de monedas, y a veces se solía dar comida, porque era además una ciudad muy comercial. Pero él dice que al oír que se trataba de Jesús Nazareno que pasaba por allí, ¿qué hizo? ¿Pidió dinero? ¿Pidió limosna? Este hombre, sin ver, vio más allá. Entendió que se estaba cumpliendo algo profetizado hace años. Y fijaros lo que dice el texto, que empezó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mirad, en el camino había gente que seguía a Jesús y no veían a quién tenían delante. En el camino había gente que veía a Jesús pasar por ahí y no veían a quién tenían delante. Y es un hombre ciego, invidente, el que ve mucho más que otros. Jesús, que quiere decir Salvador, hijo de David, que está haciendo una clara referencia a Jesús como Mesías, el Mesías prometido, de la descendencia del rey David, aquel que los profetas habían anunciado. Él lo ve clarísimo sin ver. Y dice, Jesús, hijo de David. Vale, bien, lo has reconocido. ¿Y ahora qué pides? Ten misericordia de mí. Esa fue su petición. Luego Jesús le dirá, ¿qué quieres que te haga? Pero su petición inicial es, ten misericordia de mí. La palabra misericordia ya la conocemos, quiere decir acercar el corazón a la miseria. Esa es la traducción que podríamos decir más o menos. Eso es lo que Dios hizo. Cuando tú te reconoces miserable, bienaventurados los pobres de espíritu, decía Jesús, cuando tú te das cuenta de tu incapacidad, cuando te das cuenta que realmente al final por ti mismo lo único que te queda es sentarte junto al camino y no hacer nada más, porque nada vale la pena, cuando te das cuenta de tu pobreza, de tu miseria, es el momento idóneo para entender que Cristo puede llenar tu vida y puede dar un sentido a tu vida y puede andar junto a ti en el camino. Y tú poder seguirle en ese mismo camino. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, dice el texto, le reprendían para que callase. ¿Cuánta gente en nuestros tiempos intuyen la necesidad de Jesús, la necesidad espiritual? Mirad, se está diciendo que hay un renacer de necesidad espiritual. Y yo creo que es cierto. Ya, nosotros en la iglesia lo recordamos este fin de semana pasado, ya el posmodernismo ya se ha quedado atrás. Ya no el modernismo, sino el posmodernismo. Y se está despertando una necesidad espiritual. Cuando todos los argumentos que se han dado ya no nos sirven, buscamos. Y nunca, como otras épocas, la gente está buscando desde velas de la suerte, budas que te venden en las tiendas estas Natura, etcétera, etcétera, para que tengas en tu comedor, cualquier cosa que pueda llenar porque hay una necesidad espiritual. Y la gente es capaz de agarrarse a cualquier cosa y a lo mejor no escuchar el Evangelio de Jesucristo. Este hombre era un ciego sentado junto al camino, pero se dio cuenta de a quién tenía que ir y quién era el único, solo Jesús podía solucionar su problema. Ten misericordia de mí. Pero cuando tú dices en este mundo que estás leyendo las Escrituras, la palabra de Dios, que tú vas a una iglesia y adoras a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, la gente dice, y hay muchas cosas que nos reprenden. La pregunta es, ¿qué reprende a tu vida para que no sigas a Jesús en su camino? Quizá es el qué dirán. A lo mejor nos estás viendo ahora por YouTube, como decíamos antes. Oye, es que si yo fuera a una iglesia esta, ¿qué dirían de mí? ¿Mi familia, mis amigos? Oye, si yo digo que leo la Biblia, ¿qué dirán, no? Eso también reprende nuestras vidas. Pero fijaros que este hombre, aunque le reprendían para que callase, él aún grita más, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Era un caso urgente, él se daba cuenta de su necesidad. Por favor, ayúdame. Soy ciego, necesito limosna, es cierto, pero hay algo que necesito mucho más. Ten misericordia de mí, te necesito. Jesús, ya has pasado por delante mío hoy en mi camino. Así que encontramos el gran milagro como segundo punto, ese cruce de caminos. Dice que él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y ocurre este gran milagro, que no fue el recuperar la vista, que también ocurrirá. El gran milagro fue que Jesús se detuvo a atender a Bartimeo. Y los que estamos aquí podemos dar testimonio, muchos de nosotros, la mayoría, que Jesús un día se detuvo en su camino por mí. Yo puedo recordar el día en que yo decidí entregar mi vida al Señor. Pero lo más importante de ese día es que el Señor se entregó por mí. ¿Sí? Que ese día el Señor vino a por mí, es que vino a por mí. Entonces, uno se da cuenta de que un día ocurrió también ese milagro, que estaba mendigando junto al camino y Jesús pasó por delante mío. Jesús se detuvo. Oh, qué amor, decía la canción, inmenso amor, incomparable, que Jesús rescató a multitudes y a mí, y a mí. Ahora Jesús se detiene y aparece aquí lo que es la misión de la Iglesia. Aquí hay una lección también para nosotros como colectivo, como Iglesia. La misión de la Iglesia. ¿Por qué hizo Jesús? Utilizó a los suyos como medio de transmitir esa misericordia. Dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Por qué no le llamó Jesús directamente? Pues no lo sé, yo no tengo la respuesta. Pero es curioso, ¿no? ¿No os parece? Que Jesús para y quizá estaba mirando ya a Bartimeo directamente, pero dice a los discípulos, llamarle. Esa es nuestra misión. Qué bueno el reto de estar 40 días intercediendo por esto, en ese crecimiento y en esa proclamación del Evangelio. Como iglesias necesitamos retos constantemente, porque estamos para dar testimonio de la luz. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué dice el texto? Y llamaron al ciego. Jesús nos dice como iglesia, llamad a las personas. Y nosotros tenemos que obedecer como hicieron los discípulos y llamarles y decirles lo que Jesús quiere para sus vidas o lo que ya Jesús ha hecho en sus vidas. Así que dice que le llamaron al ciego diciéndole 3 palabras muy curiosas. Ten confianza, levántate y te llama. El texto nos había dicho que él estaba sentado junto al camino. Así que en primer lugar le dicen ten confianza. Yo no sé hasta qué punto eso fue muy acertado, porque creo que tenía más confianza Bartimeo sentado junto al camino que quizá aquella multitud que pasaba. Él había proclamado y pedido lo que había pedido porque confiaba en Jesucristo, el Hijo de David. Pero recibe estos 3 encargos. Ten confianza, levántate, te llama. Y este es nuestro mensaje para ti si en esta mañana aún no has decidido entregar tu vida a Jesús. Abrir tu mente, abrir tus ojos como hemos cantado antes y como hizo este hombre después también, para poder contemplar lo mucho que Dios te ama. Y que ha hecho todo lo posible para que puedas entender eso. Y que ha hecho todo lo posible para que puedas tener una vida plena, en abundancia y una vida eterna. Él, ¿qué es lo que pide de ti para que eso pueda cumplirse? Ten confianza. Levántate. Te llama. Y quizá, a lo mejor tú que estás escuchando, en esta mañana te sientes como aquel hombre sentado junto al camino, sin ganas de andar. O a lo mejor no, igual tienes ganas de andar, pero que sepas que Jesús te invita a que vayas a Él. Amén. Que vayamos cada uno de nosotros a Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Y este hombre, que seguía siendo ciego en ese momento, obedece a las 3 cosas. Fijaros el detalle. Él entonces, ten confianza, arrojando su capa. Ahora veremos un poquito de esto. En segundo lugar le dijeron, levántate, y dice el texto que se levantó.
Y en tercer lugar, te llama y dice el texto que él vino a Jesús. Él entonces arrojando su capa. Tengo aquí un talit, el imation que dicen ellos los judíos. Bueno, sería más o menos algo así. Seguro que el suyo, como buen mendigo, no sería tan lujoso. Quizás estaría medio roto, pero os voy a decir una cosa. Para un judío, esto era lo último que se podía perder. Tú podías ser pobre de miseria, miserable. Pero esto, el manto, no solo era la última propiedad que ellos estaban dispuestos a perder. De hecho, se decía que a uno de ellos nunca tenías derecho, ni para aplicar justicia, a quitarle su manto. Si tú te ibas a la cárcel con tu manto, porque eso no podía arrebatarse de ninguna de las maneras. Paréntesis. A Jesús le quitaron su manto y le pusieron otro manto en forma de burla, un manto de púrpura o de escarlata, aunque son dos colores diferentes, pero en esa época los tintes eran muy difuminados, ¿no? Este hombre tenía también su capa. Y la imation recibe ese nombre porque habla de imagen, es la identidad. ¿Sí? De hecho, si hay algún judío que me está viendo por YouTube, pido anticipadamente mis disculpas, porque ellos creen que esto no debería llevarlo yo. Esto habla de identidad, de un pueblo especial. Y aquel hombre quizás estaba mendigando en su pobreza, pero tenía su manto, lo último a lo mejor que le quedaba. Y cuando ve que Jesús, hijo de David, pasa por su camino y que le dicen los discípulos, ten confianza, levántate, te llama, ¿qué dice el texto que hace? Al instante arroja su capa, la deja, está dispuesto a abandonar su identidad, su imagen, por seguir a Jesucristo. Él deja todo aquello que es un gran patrimonio para decir yo sigo a Jesucristo. La versión catalana diu que d'una rabulada va llançar la seva, el seu man. De un golpe rápido, ¿no? Ni se lo pensó. Arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Y Jesús, sorprendente, siempre sorprendente Jesucristo, le dice, ¿qué quieres que te haga? Ya lo había pedido. Bartimeo ya había expresado qué es lo que quería. Ten misericordia de mí. Pero aquel hombre tenía una necesidad vital, recuperar la vista. Hoy en día alguien invidente puede defenderse y puede vivir una vida de calidad. Pero en aquella época no era así. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Jesús lo sabía ya? Bueno, yo creo que hasta nosotros lo hubiéramos sabido, ¿no? Si hubiéramos visto a alguien ciego, a lo mejor ni se nos hubiera ocurrido preguntarle, ¿qué quieres que te haga? Pero Jesús es así, porque Jesús quiere que verbalices, que expreses delante de Él cuál es tu necesidad. Si tú no tienes a Jesús y estás perdido en la vida o sentado junto al camino, Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él ve cuál es tu necesidad, pero quiere que seas tú el que lo exprese. Y dice la Biblia que si confesares que Jesucristo, con tu boca, que Jesucristo es tu esperanza, tu salvación, y reconocieres que Él murió y resucitó, serás salvo. Pero tienes que verbalizarlo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ante esta pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Yo me imagino que abriría las manos, ¿no? Igual, y diría, Maestro, que recobre la vista. Había dicho Jesús, Salvador, había dicho Hijo de David, el Mesías prometido, y ahora añade Maestro, que recobre la vista. Yo no sé si Jesús hubiera dicho en aquel momento, quien necesita recobrar la vista son todos los que hay alrededor tuyo, que me están recibiendo o están a punto de recibirme en Jerusalén, haciendo una gran fiesta, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no se dan cuenta que vengo a entregar mi vida por todos vosotros. Pero aquel hombre le pidió, Señor, que recobre la vista. Ahora, ¿cuál es tu ceguera? ¿Cuál es mi ceguera? Yo soy creyente, pero muchas veces no me doy cuenta que Jesús está pasando por mi camino y que Jesús quiere pasar cada día. Y soy capaz de vivir un día sin pensar en Él, a lo mejor, sin tener un rato con Él.
Y Jesús pasa igualmente por delante de nuestro camino. No, es que tengo tantas cosas, el trabajo, tengo que comprar los niños, tal, no sé qué. Jesús pasa por delante nuestro constantemente y quiere caminar con nosotros. Y nos invita a que caminemos con Él en las cosas diarias, día a día, día a día. Jesús le contesta, vete, una palabra dura, ¿eh? Vete, tu fe te ha salvado. Porque dice que recobró enseguida la vista. Pero estoy convencido que en estas palabras de Jesús pesaba mucho más el cómo aquel hombre había llamado y clamado a Jesús, el tema del reclamar la misericordia, que la sanidad de la vista. Por eso Jesús le contesta, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí estamos todos, porque esto de, vamos, yo creo que si ahora tuviéramos a alguien aquí invidente, no suele ocurrir, no quiere decir que no pueda ocurrir, ¿eh? Dios sigue siendo igual de poderoso para hacer sanidades. Pero si lo viéramos ahora mismo aquí alguien que recupera la vista, nos impactaría a todos. Conocemos estos textos, pero diríamos, ostras, que esto es verdad, que esto va en serio. Pero siempre viene a mí la pregunta, Jesús solía hacer muchas preguntas, sigue haciéndote preguntas a ti también. Y Jesús les preguntó después de sanar a un paralítico, le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre, levántate y anda? ¿O decirle que tus pecados son perdonados? ¿Qué es más fácil? Hombre, es fácil decir que los pecados son perdonados, ¿no? Al menos a mí me parece eso. Pero Jesús estaba dando a entender lo contrario. Aunque este hombre no se pusiera de pie, y en este caso, aunque este hombre no recuperara la vista, el gran milagro es que sus pecados le eran perdonados. Vete, tu fe te ha salvado. Y ahora sí, al instante recuperó la vista. Y Jesús le había dicho, vete, esta palabra que nos suena aquí un poco chocante, pero encontramos esta tercera parte, que no hizo caso. Era tozudamente necesitado de Jesucristo. Y aunque Jesús le había dicho, vete, dice el texto que él no solo se levantó, pero al recuperar la vista, le siguió en el camino. Fijaros que este texto ha empezado hablando del camino. Alguien que estaba sentado junto al camino y que acaba siguiendo a Jesús en el camino. Y camino es la última palabra de este texto. ¿Qué ha ocurrido para que él esté de estar sentado junto al camino a pasar a seguir a Jesús? Lo que ocurrió es lo que tenemos en medio, que Jesús se detuvo ahí en el camino. Y ya lo he dicho, pero lo repito, Jesús se detiene en tu camino. Yo no sé en qué momento estás de tu vida. Yo no sé si alguien nos está viendo, a lo mejor no en directo, lo va a ver diferido, pero tú te sientes con ganas de abandonar el camino. O como mínimo no ves hacia dónde va este camino. No está tan fácil como la poesía de Machado. Realmente, ¿hacia dónde voy? ¿Qué llena mi vida? ¿Tengo esperanza en mi vida? Si estás en ese momento, estás en buen momento para abrir tus ojos, si puedes, para abrir tus oídos, para olfatear si es necesario, porque Jesús pasa hoy por delante tuyo. Queridos Bartimeos, hijos de Timeo, Jesús se cruza constantemente en su camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Soy también la verdad, no una verdad más. Mirad, hoy en día, os decía que ya va pasando el posmodernismo, la gente ya no está tan defensiva con el tema de que no hay verdad absoluta. Esto está cambiando, ¿eh? Entre universitarios y debates está cambiando este concepto de que no hay verdad absoluta. Lo hemos escuchado mucho tiempo. Pero lo que sí decimos los creyentes, no porque seamos nosotros más guapos y lo digamos, pero sino porque Jesús mismo lo dijo y lo creemos, que Él es la verdad, no una verdad, la verdad. Y no es un estilo de vida, es la vida. Y no es una opción de camino, es el camino. Jesús es el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Termino con unas palabras de otro ciego que encontramos en Juan capítulo 9. No hace falta que lo busquéis porque solo voy a utilizar. Y para mí,
Y hace tiempo que me quedé clavado ahí y me gustó porque, mirad, mis compañeros de trabajo están un poco guerreros conmigo. Buscan contradicciones en la Biblia, lo cual me gusta, ¿eh? Porque digo, bueno, si están buscando contradicciones, porque al menos están buscando en la Biblia. Digo, algo, aunque sea para eso, pero que busquen, ¿no? Antes os hablaba del manto de Jesús. ¿Sabéis que un evangelista dice que el manto era de púrpura y otro evangelista dice que era de escarlata? ¿Creéis que el color púrpura y la escarlata es el mismo? ¡Ah! Contradicción en los evangelios. ¡Error! ¡Error! Y yo digo, qué bien que han buscado eso. Porque hay una explicación, ¿eh? Hay una explicación con los colores, con las tonalidades y más con los tintes y las ropas de aquella época. Pero ¿eso es lo importante? Si era púrpura o era escarlata. Lo importante es que Jesús llevó un manto encima de burla por ti y por mí. Y la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios es inmenso. Pero hay una declaración preciosa de ese ciego de Juan 9 que resume perfectamente lo que yo creo que debe ser nuestra respuesta a este mundo cuando busca contradicciones en la Biblia. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Hace poco he quedado con una persona que no tenía nada clara la existencia de Dios y le dije estas palabras, porque me hacía preguntas complicadas, rebuscadas, la verdad. Y yo al final me lo miré a los ojos sinceramente y le dije, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Al final, la relación personal con Jesús. Entender todo lo que Él ha hecho por nosotros, cómo Él pasó por el camino, cómo nos llamó, cómo nos salvó, cómo nos invita a seguir en su camino. Eso es ser discípulos de Jesús. Esa es la mejor de las respuestas. Y eso es algo que puede experimentar cada uno de nosotros, sin necesidad de tener que creer lo que a nosotros nos pasa. Puede experimentarlo por sí mismo. Este es el bendito Evangelio de Jesucristo. Rescató multitudes y a mí. Cuando era joven cantábamos una canción, a mí me gustaba mucho, pero no la he escuchado nunca más, la verdad. Decía, no hay otro evangelio, digo la letra, ¿vale? No la canto porque si no, hacer un solo aquí ahora. No hay otro evangelio, no hay más verdad. Solo Jesucristo te salva y te da la paz. Y decía luego, muchas conferencias y revolución se forman los hombres para nada hacer, pero con una palabra, Cristo conmovió a miles de almas y a mí me salvó. A mí es mi patrimonio, si nos estás viendo, es mi patrimonio personal, pero es un patrimonio abierto a todo aquel que clame, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?